Para mí es, doctora Flavia, un verdadero honor estar esta mañana en esta macro rueda y tengo sobre este importante certamen empresarial varias consideraciones para hacer. La primera, hacer algo de remembranza y de historia, del impacto que han tenido las macro ruedas en nuestro país para atraer inversión, pero al mismo tiempo para abrirle mercado a las exportaciones. La primera vez que escuché hablar de las macro ruedas fue a través de mi buen amigo el doctor Luis Guillermo Echeverri, quien siendo director de, en ese momento, ProExport, Miami y el Caribe, realizó en 1995 la primera de esta naturaleza. Una macro rueda en medio de un momento muy difícil para Colombia y que le abrió a Colombia la posibilidad de definir mercados de largo plazo. Yo quiero recordar eso, apreciado Luigi, pero adicionalmente contar que ese proceso trajo consigo una de las mejores alianzas para generar confianza por parte de las exportaciones colombianas, porque en esa época, justo cuando se adelantaba la macro rueda, se habían presentado situaciones muy dolorosas con respecto al narcotráfico a través del comercio de bienes y servicios. Y para evitar que esa situación amenazara los flujos de comercio, en aquel entonces también en la oficina de ProExport de Miami y el Caribe, dirigida por Luigi Echeverri, se adelantó la negociación de lo que se conoció como el BASC, el Business Anti-Smuggling Coalition, donde empezó a hacer presencia en los principales puertos, y esto lo conoce también el doctor Juan Carlos Acosta, la inspección in situ y en puerto de muchas de las exportaciones colombianas, generando una confianza que ha perdurado a través de los años. Quiero hacer esa remembranza y recordarlo, apreciado Luigi, porque es justamente la evolución de las buenas políticas públicas la que permite que Colombia sea hoy el país que es en términos de comercio. Lo otro que quiero recordar también es que Colombia ha tenido una política de Estado en materia comercial. Desde la creación del ministerio en los albores de los años 90 hasta nuestros días, hemos visto que Colombia da pasos importantes en términos de apertura de exportaciones. Las macroruedas, por supuesto, han acompañado esas iniciativas. Pero también es importante destacar que durante los años 90, cuando se adelantaron los procesos de apertura económica, que eran principalmente medidas de carácter unilateral, el comercio que se tenía era un comercio, sí, evolutivo, pero era poco. Teníamos en ese momento los acuerdos del G3, estábamos empezando a fortalecer herramientas en la CAN, que sigue siendo muy provechosa para Colombia, pero no habíamos dado los saltos más importantes en términos de estabilidad comercial en el tiempo. Y es justamente a partir del año 2002 cuando Colombia empieza a dar un salto adicional. Existían en aquel momento, y lo sabe muy bien Laura Valdivieso, las discusiones de la ronda de Doha, ronda que estaba prevista para generar una gran convergencia multilateral en torno al comercio, pero la ronda de Doha fracasó por lo menos en su espíritu primigenio de comercio uniforme multilateral, y empezó a darse lo que a juicio de los expertos llamaron coloquialmente el plato de espagueti, que era la confluencia de muchos acuerdos de carácter bilateral. Lo preocupante es que cuando se da ese proceso, a Colombia la toma casi que desprovista y por sorpresa de acuerdos de carácter bilateral de amplia envergadura. Y prácticamente a partir del año 2005 en adelante empieza Colombia a dar un paso muy agresivo para finiquitar acuerdos de libre comercio. Entramos con la negociación con Europa, entramos en la negociación con Canadá, ni qué decir la negociación con los Estados Unidos, la negociación también bilateral con algunos países de Asia. Empezamos a abrir el camino hacia un acuerdo con lo que se conoce como el Triángulo del Norte. Hicimos también los acuerdos con Mercosur, desarrollamos también los acuerdos con México, y así fuimos nosotros materializando un proceso para llegar a más de 1.500 millones de ciudadanos consumidores el día de hoy. Y nosotros como país podemos también reconocer que si bien hemos dado todos estos pasos, si bien ha crecido el comercio
internacional, también tenemos que poner los puntos sobre las IES de dónde están los grandes retos. El primero, y lo hemos hablado muchas veces con el ministro José Manuel Restrepo y con la doctora Flavia, y usted lo conoce muy bien, doctor Javier Díaz, es que las exportaciones como porcentaje del PIB en Colombia se han mantenido por debajo de otros países de la región. Y ese reto tenemos que superarlo, y eso implica políticas de corto, de mediano y largo plazo. Necesita además lo que tantas veces hemos llamado diplomacia sanitaria, fitosanitaria, y tener además una agenda muy dinámica de accesibilidad de nuestros productos a los grandes mercados. Lo otro, que es importante decirlo, es la diversificación de la matriz exportadora. Hemos tenido una matriz exportadora también que ha evolucionado positivamente, pero también hay que decirlo, ha estado altamente concentrada históricamente o en mineroenergéticos o en algunos pocos productos agropecuarios. Por eso la diversificación es parte estructural de nuestra agenda. Y lo tercero, que es muy importante también referenciar, nosotros tenemos que ver en el libre comercio y en el emprendimiento y en la inversión extranjera directa motores para salir de las circunstancias que afectan hoy al mundo. Y no es fácil, porque esto es una afectación de carácter global. Pero lo que nosotros podemos decir es cuál ha sido la agenda de un gobierno en estos 22 meses, ya casi 23 meses de gobierno. En estos 23 meses yo creo que los hechos hablan por sí solos. Nos propusimos acelerar todo el proceso normativo para que Colombia ingresara de manera diáfana, clara y dinámica a la OCDE. Un proceso que también ha sido de política de Estado, que empezó en el año 2008 con la participación nuestra en el Comité de Desarrollo, después el proceso que se dio entre el año 2010 y 2018, y nosotros en estos 2 años acelerar ese proceso para materializar y nosotros además afianzarnos en las mejores prácticas internacionales. Lo segundo, finiquitar el proceso tan importante del Tratado de Libre Comercio con Israel. Nosotros siempre dijimos, más que ponernos en la tarea de abrir nuevas negociaciones desde el gobierno, lo que queríamos era darle vida y oportunidades y sacar provecho de los tratados existentes. Hoy debo decirlo, el Tratado de Libre Comercio con Israel a nosotros nos llena de orgullo, lo sacamos adelante, hizo todo su tránsito, lo firmamos hace un par de meses con el primer ministro Netanyahu, y creo que también no solamente abre espacios de complementariedad en el comercio y en la inversión extranjera directa, sino que también nos abre las puertas para tener una oficina de innovación que la tendremos en Israel, buscando ese aprovechamiento de nuestras capacidades para que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina. Segundo proceso importante, el proceso que se ha adelantado con el Reino Unido, reconociendo el proceso del Brexit, un proceso que ha sido complejo, que ha exigido muchísimo por parte de la adaptación institucional del Reino Unido. Nosotros podemos decir, embajador Colin, que hemos estado de primeros en la lista en América Latina, entendiendo este proceso, que ha sido un proceso interno, soberano del Reino Unido, pero decir, frente a este proceso y reconociendo el importante mercado que se ha construido con el Reino Unido, dejar ya firmado, por lo menos ratificado por parte del Congreso de la República, lo que es este tratado, que esperamos surta rápidamente su proceso en la Corte Constitucional y que lo estemos firmando con el primer ministro Boris Johnson cuanto antes. Otro elemento importante, la relación con los Emiratos Árabes Unidos, y aprovecho para agradecerle su presencia, embajador, porque hemos firmado acuerdos de inversiones y porque estamos también buscando fortalecer las herramientas para el desmonte de la doble tributación, que también se ha venido adelantando con Francia y con otros países de Europa, y que nos permiten decir, ministro Restrepo, que en estos 23 meses son casi 5 tratados de desmonte de doble tributación que se han materializado o que están a puertas de materializarse, y muchas veces considero que estos tratados pueden llegar a tener tanto impacto y en algunos casos más impacto que los mismos tratados de libre comercio, dependiendo del tipo de economías, dependiendo del tipo de inversión. Y por qué no mencionar también los acuerdos de alcance parcial, que también los hemos promovido con distintos bloques, con distintos países, y que nos permiten a nosotros diversificar y aumentar el comercio. Me parece pertinente también destacar
el trabajo que se viene adelantando en este gobierno para que nosotros logremos acceso de nuevos productos a los mercados más exigentes. No solamente llegar con el pimentón verde a los Estados Unidos, que ha sido también una conquista reciente, sino también llegar a los Estados Unidos con más productos de valor agregado y que hagan parte de cadenas de valor. Llegar a Chile ahora con productos como nuestra carne, como lo veíamos este fin de semana con la inversión que ha hecho Minerva y Athena Foods en Santander, ellos llegando al mercado chileno, y también con la expectativa de llegar a otros mercados de Sudamérica que parecían muy difíciles, pero que como han aumentado tanto las exportaciones de carne para el consumo interno, nos abren una posibilidad a los colombianos. Ver la llegada del aguacate Hass a la Argentina, ver la llegada también de algunos productos hortifrutícolas al Centroamérica. Y estos son solo ejemplos, porque también con Corea del Sur estamos buscando materializar la llegada de nuevos productos agrícolas y también consolidar cadenas de valor. Y en el caso particular de nuestras exportaciones industriales, también consolidar el mercado de la CAN, advirtiendo que la resiliencia comercial de Colombia se puede demostrar en la reacción rápida de Colombia frente al cierre de un mercado natural como el mercado de Venezuela, que llegó a representar en su punto más álgido más de 7.000 millones de dólares. Eso también nos invita a nosotros a que la apertura de mercados a otros países de la región andina sea importante, y ahora que hemos asumido la presidencia pro tempore de la CAN y que estamos próximos a asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, deben llevarnos a que nosotros materialicemos un alcance mucho más ambicioso de una mayor cantidad de productos. Y debo también señalar lo siguiente: el acceso nuestro a Europa, al bloque de la Unión Europea, el acceso nuestro a Canadá, también hoy podemos ver que nos premia porque nos permite diversificar la oferta. Y esto no es menor, porque nosotros cerramos el año 2019 con un récord en exportaciones de servicios y con un récord en exportaciones agrícolas no tradicionales. Esa es la demostración de que en estos 23 meses seguimos entendiendo que en el libre comercio internacional y en un comercio justo también se soporta un enfoque que nosotros lo hemos llamado un enfoque multilateral, pero también un enfoque constructivista, construir relaciones internacionales sobre la base de la interdependencia comercial, y donde podemos también celebrar la visita que hicimos el año pasado a la República Popular China, donde nosotros hemos logrado la apertura ya de más de 15 productos nuevos. Se lograron los mayores o la mayor demanda de aguacate Hass, se logró un aumento sustancial de la demanda de banano, se logró un aumento en la demanda de flores y se logró también un aumento que yo considero supremamente importante en productos como los arándanos. Claro, nosotros tenemos también una expectativa que es la apertura del mercado de la carne colombiana también en la República Popular China y un aumento sustancial de las exportaciones de café. Todo esto puesto en marcha en 23 meses de gobierno. ¿Qué sigue? Sigue la profundización de estas relaciones, seguir fortaleciendo los vínculos con Mercosur, seguir adelantando reformas importantes en la CAN como las que estamos liderando desde la presidencia pro tempore, pero también buscar el acceso de países como Ecuador a la Alianza del Pacífico para homogeneizar muchas más normas. Pero también hay algo que sigue siendo un reto para nosotros. Llevamos varios años donde se ha dado lo que se conoce como una veda en el ingreso de nuevos miembros a APEC. Sabemos que Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico que no es miembro pleno de APEC. Y nosotros se lo hemos manifestado no solamente a los países de Asia, como he tenido la ocasión de hablarlo con el presidente Xi Jinping de la República Popular China, como lo hemos hablado también con el presidente Moon en el caso de Corea del Sur, como lo hemos hablado también en el caso de Singapur, como lo hicimos la semana pasada con el primer ministro de Australia, como se lo manifestamos también a la primera ministra de Nueva Zelanda. Para Colombia el acceso a APEC es muy importante. No tanto porque la vinculación entrañe de por sí una facilitación de comercio,
sino porque nos permite también, como miembros de la Alianza del Pacífico, homogeneizar patrones que nos vayan abriendo oportunidades. Y quiero también resaltar lo siguiente, doctor Javier Díaz. El ministro Restrepo tiene una meta clara: diversificar y aumentar exportaciones. Nosotros no nos conformamos simplemente con que las cifras mejoren. Yo creo que nuestro reto es que las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales sigan llegando a los niveles más altos históricos. Esperamos que las exportaciones agrícolas consolidadas también lleguen a esos máximos históricos como lo vimos el año pasado. Y necesitamos que las exportaciones de servicios también sigan consolidándose en sus máximos históricos y que nosotros logremos proponernos aumentar, obviamente pasando los momentos de pandemia, a que lleguemos a más del 20% del PIB de exportaciones. Esa es la hoja de ruta que nosotros nos hemos trazado y esa es la hoja de ruta que nosotros estamos afianzando. Ahora, esto también trae consigo un elemento muy importante: la inversión extranjera directa. Las macrorruedas de negocios no solamente se traducen en que lleguen empresas, se encuentren con otras, firmen acuerdos comerciales, firmen acuerdos de compra y venta de productos, también la inversión. A mí me sorprendió que en medio de la pandemia nosotros pudiéramos mantener primero viva la idea de tener una agenda en el Colombia Business Summit, que lo tuvimos, Investor Summit, hace 3 o 4 semanas. Logramos aumentar los participantes virtualmente y logramos finiquitar transacciones que se deben materializar por más de 1.300 millones de dólares. Esa es una demostración de que Colombia está en el radar de los inversionistas. Y está en el radar, ¿por qué? Porque este es un país que cree en las instituciones, que tiene una democracia antigua, deliberante, participativa, que todos debemos cuidar y preservar, que ha logrado materializar también acuerdos de estabilidad jurídica y que ha logrado también, en medio de un vecindario que ha sido en los últimos años muy cuestionado por muchas políticas que no vale la pena entrar ahora en los detalles, Colombia se ve como un país coherente en sus líneas de manejo macroeconómico. Y la reafirmación la vimos la semana pasada. Fuimos el primer país de América Latina en presentar un marco fiscal de mediano plazo en medio de la pandemia. Fuimos el primer país que puso con claridad cuál es el orden y el horizonte de las finanzas públicas para los próximos años. Y tuvimos la semana pasada la ratificación de nuestro grado de inversión, primer país de América Latina que logra esa ratificación por parte de una de las calificadoras de riesgo más destacadas. Y fuera de eso, nosotros tenemos un país donde las medidas que se han adoptado en estos 23 meses son todas orientadas en pro de la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa, donde también se unen con una gran expectativa exportadora. ¿Cuál es esa base de esa garantía? Número 1, eliminación de trámites. Estado simple, Colombia ágil, ya son más de 1.800 trámites eliminados, regionalizados o digitalizados. La segunda, fábricas de productividad. Seguir llegando al tejido empresarial para facilitar la capacidad exportadora. Número 3, que nosotros consolidemos la ventanilla única exportadora y también la supresión de mucho del peregrinaje burocrático para hacer una exportación. Número 4, la diferenciación en el tamaño de los exportadores, que tantas veces lo hablamos, Javier. No es lo mismo un exportador que tenga gran capacidad de mover contenedores a un pequeño exportador que tiene una microempresa o que tiene además algún nicho de producción limitada, pero que tiene además ese factor de exclusividad y que necesitaba un tratamiento legal donde no era simplemente un particular buscando una facilidad logística y que aumentaba sustancialmente los costos, sino considerarlo un pequeño exportador con todas las facilidades y con el acceso también a herramientas de financiamiento y de acceso digital a sus clientes a través de marketplaces. Hoy ya son más de 20.000 empresas en nuestra agenda para tener a través de las plataformas digitales la posibilidad de vender al interior y en el exterior.
Y algo que también quiero destacar es el acompañamiento de ProColombia, la transformación de ProColombia, temas que a lo largo de los años, querida Flavia, hablé muchas veces con Luis Guillermo Echeverry, y es ProColombia, como decimos coloquialmente, tiene que maletear más. Las oficinas tienen que estar más en las calles de los mercados que en las oficinas rimbombantes. Y eso se ha logrado y yo la quiero felicitar a usted. Tenemos una forma de evaluar la gestión donde no nos quedamos simplemente con la comodidad de las cifras macro, de si aumentaron o no las exportaciones, sino cuál es el valor que se está generando para abrir esos mercados. Así lo hemos hecho en el Reino Unido, así lo hemos hecho en Asia, así lo estamos viendo en Centroamérica, y en todas las visitas que yo he hecho a algún país, siempre tenemos un encuentro con inversionistas, con empresas interesadas en comprar en Colombia y donde se le exigen además resultados visibles y que son claramente escrutables en el día a día por parte de ProColombia. Y algo que también me parece importante destacar, lo que se tiene que seguir haciendo en materia de puertos. Y me alegra ver a Juan Carlos Acosta, con quien tuve la ocasión hace ya más de 15 años de visitar el puerto de Cartagena. Estuvimos además con el director de Japón en el Banco Interamericano de Desarrollo y con el doctor Takahashi. Y el gran mensaje, competitividad portuaria todos los días. Facilitar tecnología, facilitar inspección, facilitar además trámites y tener las mejores prácticas consolidadas, algo que también venimos trabajando desde el Ministerio Laura con FITAC, y que en las próximas semanas, cuando nos dirijamos al Congreso de FITAC, estaremos nuevamente haciendo un balance de corte de cuentas. Y mi último mensaje es: el valor de las macrorruedas también tiene que verse con los negocios de largo plazo. Me contaba también Luigi Echeverry que en las primeras macrorruedas, como no eran usuales, pues el empresario colombiano trataba de maximizar su venta sin pensar en el horizonte de tiempo de esa venta. Y los asiáticos, que eran expertos en este tipo de encuentros, lo que buscaban no era el tamaño de un gran negocio de corto plazo, sino la consolidación de negocios de largo plazo donde continuamente se va agregando valor. Yo creo que eso lo estamos viendo hoy en las macrorruedas que se adelantan en Colombia. Empresas que han madurado a través del tiempo y que lo que buscan son relaciones de décadas, donde empezamos con un producto o con un negocio y le vamos agregando valor a esa relación en el tiempo. Yo creo que eso nos motiva a nunca perder las oportunidades que se van consolidando, y algo que también se necesita desde el Estado y ha sido nuestro papel. El Estado muchas veces puede ser facilitador o puede ser obstructor del comercio. Por eso nosotros hemos tenido aquí una visión integral que va desde la DIAN, desde el INVIMA, que va desde las normas de propiedad intelectual, que tiene que ver también con los regímenes fiscales y aduaneros, que también, doctor Javier, los hemos mejorado en estos 23 meses con decretos, con políticas claras y diáfanas, y seguramente nos faltará mucho por seguir consolidando, pero el proceso es acelerarlo. Y dejar también claro una cosa, que el empresario necesita que el Estado propicie muchas veces ese encuentro. Hoy, con las herramientas financieras que hemos desarrollado en medio de la pandemia para mantener el comercio vivo, nos hemos ido sorprendiendo. Miren lo que decía Flavia, en medio de la pandemia, este año tendremos más exportaciones agrícolas no tradicionales que las que tuvimos el año pasado. Y esa es una demostración de tener capacidad de adaptarnos y de habilitar mecanismos de garantías y de financiamiento de largo plazo que también apuntalen el sector exportador de nuestro país. Con todo esto, yo lo que quiero cerrar es diciendo que las macrorruedas son y deben seguir siendo una gran herramienta. Importante aprender también de la virtualidad. Yo creo que la virtualidad no solamente la podemos ver ni la debemos ver como una circunstancia que nos trajo consigo la pandemia. Muy seguramente, como ahora han acuñado en otros países, estaremos cada año evolucionando hacia lo que se conoce como macrorruedas phygital, que tienen una parte física y que tienen otra parte digital.
maximizar estas plataformas, permitir que la tecnología una punta a punta, B2C, B2B, es para nosotros una prioridad. Por eso, desde el gobierno, con el equipo del doctor Víctor Muñoz en la Consejería para la Transformación Digital y Asuntos Económicos de la Presidencia, lo que queremos es que con ProColombia, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esta lección digital del año 2020 nos pueda llevar a que en años sucesivos lo que tengamos es más participantes. Claro, queremos presencial, pero todo lo que podamos maximizar digitalmente tenemos que verlo como una oportunidad a consolidar. De manera que, doctora Flavia, felicitaciones. Apreciado ministro José Manuel, felicitaciones. Y doctor Javier, una cuñita que no puedo dejar de hacerle. Después le hablaremos acá con el ministro Restrepo. Queremos más exportadores, más empresas exportadoras que también se adhieran al sello de empresas BIC, de beneficio e interés colectivo, que lo que esto les permite también es posicionarse como exportadoras que tienen un gran sentido de transformación social. Muchísimas gracias.